Siguiendo el repaso que estamos haciendo al libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 5, los versículos 1 al 15, es decir, todo ese capítulo. El tema del capítulo podemos titularlo así: preparativos para la victoria. Israel está ya en la tierra que Dios le había prometido a Abraham para su descendencia. Delante de ellos, conduciéndolos, va el Señor. El arca había cruzado el Jordán para que todo el pueblo cruzase en seco. La conquista de la tierra no era de Israel, era del Señor, que conducía a los suyos en victoria, conforme a su promesa precisa, que leímos ya en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Los dos monumentos de los que hablamos anteriormente en el Jordán y en Gilgal señalan la realidad de la acción divina. Atrás queda el desierto, mucho más lejos aún Egipto. Dios era para aquellos digno de crédito. Había prometido y había cumplido. Realmente era un Dios fiel. Podían pues estar seguros de que en la misma medida en que con sus promesas anteriores, también ahora les daría la tierra echando de ella a los moradores que había allí. No obstante, el pueblo ha de pasar por una preparación antes de proceder a la conquista. No es suficiente con ser el pueblo de Dios. Necesitan demostrar su identidad como tal y reconocer que el Señor es el que puede conducirlos a la victoria. Lo primero que aparece en el capítulo hoy es la circuncisión del pueblo, y es un párrafo largo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La situación de los enemigos de Israel es clara. Versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfallecieron en su corazón y no hubo más aliento de ellos delante de sus ojos. Antes se consideraban fuertes, ahora estaban llenos de miedo. Estas eran las razones poderosas para las naciones que habitaban en la tierra. Se habían opuesto al paso, al avance del pueblo de Dios en el desierto. Fueron motivo de miedo para el pueblo de Israel cuando dudaron. En el momento en que desde Cades Barnea Dios le dice: id y entrad y conquistad la tierra. Además, aquellos pueblos adoraban a sus dioses en quienes confiaban, pero ahora tiemblan ante el Dios de Israel. ¿Cuál es el motivo de su temor? Segunda parte del versículo 1. Jehová había actuado, había secado las aguas del Jordán, había derrotado a los enemigos del otro lado del Jordán. Cuando pensamos en esto, los enemigos del creyente temen ante el pueblo de Dios, porque su poder ha sido quebrantado en la cruz. La potencia de Satanás y de sus huestes quedó anulada por la muerte de Cristo. Esta es la gran aplicación primera del pasaje que estamos considerando. Primera condición para la victoria era, conforme al relato, la circuncisión. Versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Realmente era un método, humanamente hablando, poco apto para un ejército que va a luchar, porque la circuncisión inhabilitaba a la gente por un periodo de tiempo. Dios había establecido la circuncisión para su pueblo dentro del pacto con Abraham. Fue renovada en la ley instituida por Dios para el pueblo de Israel, y todo el que quisiera participar de la Pascua tenía que ser circuncidado. Fue practicada por el pueblo de Israel en Egipto antes de salir. Ahora, durante el camino, durante los 40 años, nadie había sido circuncidado. ¿Por qué causa? Versículos 6 y 7.
porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Puedo decirlo de una forma muy tranquila y clara: de padres desobedientes, hijos sin compromiso con Dios. Dios comienza por despojar al pueblo de su carnalidad, simbolismo también de la circuncisión. La aplicación espiritual es muy interesante. La vida victoriosa la conseguimos cuando nos despojamos de todo peso y del pecado. Hebreos 12:1. La vida del creyente es una vida espiritual como corresponde al circuncidado en Cristo. Para gozar de ese privilegio es preciso haber terminado con el viejo hombre y vivir en el Espíritu, como Pablo indica en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. La vida en la carne es derrota. La carne se gloría en sí misma, incluso la religión, al basarse en apariencias y ordenanzas y mandamientos humanos, es carne, no es espíritu. La vida en el Espíritu se gloría en Cristo y en su obra solamente, y dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El creyente necesita limpiarse del oprobio de Egipto, figura del mundo. Solo un pueblo santo es un pueblo victorioso. El pueblo está ahora situado, acampado, colocado en Gilgal. Capítulo 5, versículos 9 al 11. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura, y en el mismo día, espigas tostadas. El lugar Gilgal, que es muy importante en este libro, recibe este nombre Gilgal y significa rueda o círculo. El pueblo había venido manifestando en el desierto una condición de pobreza espiritual que traía de Egipto. Eran murmuradores, se rebelaban permanentemente contra Dios, pecaban cayendo en la idolatría. Ahora el pueblo tiene que ser disciplinado y esperar hasta su total curación. Versículo 8. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. En Gilgal el pueblo acampa. Desde allí marcharían a la conquista y de nuevo volverían a Gilgal. El pueblo celebró la Pascua, lo leímos en el versículo 10, y la aplicación espiritual es sencilla. La segunda condición para la victoria es comunión con Dios. Es preciso una seria disciplina para alcanzar esto. Fueron circuncidados con cuchillos afilados, figura de la que puede hacer en el creyente la palabra de Dios, que, como dice la carta a los Hebreos, es afilada y penetrante, más que una espada de dos filos. Hebreos 4:12. La limpieza espiritual se produce cuando la palabra de Dios es aplicada a la suciedad del pecado y conduce a una confesión delante de Dios. La comunión con Dios solo es posible en limpieza, y esta nace de la confesión de nuestros pecados. Sin limpieza no hay comunión. Por tanto, la Pascua, figura de la comunión, se celebró después de la circuncisión. No puede haber victoria sin comunión con Cristo, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Solo en santidad
podemos estar en comunión con Dios. Ahora, la comida en Gilgal, espigas y espigas tostadas, comieron el fruto de la tierra y cesó el maná. El maná podía sostener al peregrino en el desierto, pero había otra comida dispuesta para los que iban a luchar, para los guerreros en Canaán. Todo el alimento era provisión de Dios. La Pascua, el maná, las espigas de trigo. ¿Cuál es la aplicación espiritual para nosotros hoy? El alimento necesario para la victoria es Cristo mismo. La Pascua en Gilgal es una ilustración de lo que representa la comunión con Cristo. El pueblo de Dios acampado en torno a su Señor, en el centro, que es lo que significa Gilgal, círculo o rueda, porque Él tiene todo el poder. Cuando preguntamos cuál es el poder para la Iglesia, Pablo responde de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él tiene el creyente seguridad de victoria. Escucha la Biblia. El apóstol Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Él tenemos seguridad de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Las espigas tostadas era un alimento que solo se podía tomar en la tierra prometida, no en el desierto. Ante la muerte del Señor, tú lo hiciste posible, Señor. La mesa provista era una mesa de Dios. Dios había llevado al pueblo a vivir la experiencia de la bendición que espiritualmente hablando nosotros tenemos en Cristo. En la segunda parte del capítulo, versículos 13 al 15, es muy interesante porque ahí aparece el príncipe del ejército de Jehová. La conquista de la tierra tenía que comenzar. Estaban todo el pueblo acampado delante de la llanura en la llanura de Jericó, delante de la ciudad. Y Josué es un hombre no inquieto, pero sí lógicamente preocupado por lo que tiene que ver con la batalla que se va a dar. Y Josué sale del lugar donde estaba para inspeccionar el terreno. No envía a nadie, lo hace él personalmente. Se aproxima al lugar de la conquista. Notad que estaba cerca de Jericó. Una lección aquí tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo tiene que conocer bien al enemigo. Y de pronto, versículo 14, un encuentro excepcional. Versículo 13, vamos a leerlo para enlazarlo bien. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice el Señor a su siervo? Había venido al encuentro de Josué. Es Dios, porque recibe adoración. Ningún ángel lo hubiera permitido. Además, Josué se somete a sus instrucciones. Aquí tenemos una figura de la deidad del ángel de Jehová. Una de las llamadas teofanías, manifestación visible de Dios. En esta ocasión, se presenta en forma humana. El ángel de Jehová, estudiado con calma, es una persona divina. La misma manifestación que se le ordenó a Moisés de quitar las sandalias porque estaba delante de Dios en un terreno santo, Éxodo 3:5, se le manda aquí a Josué también a hacerlo. Además de esto, recibe adoración. ¿Cuál es la aplicación espiritual? El Señor está con su pueblo siempre, en toda ocasión. No estamos nosotros luchando solos, defendiéndonos de las huestes de maldad. En Mateo 28:20 Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como ocurrió con el pueblo de Israel, en Egipto fue el libertador, en el desierto el viajero divino que acompañaba a su pueblo,
En Canaán es el conquistador, que nos da posesión de las bendiciones de gracia en él. El que tiene la espada aguda se ocupa de examinar a su pueblo. Y tenemos que aprender esto, que no solamente va a ayudarnos en la victoria contra nuestros enemigos, ya están derrotados. Va a examinar a su pueblo y a descubrir la condición con los problemas que ese pueblo tenía. Si vas al libro de Apocalipsis, encontrarás lo que se llaman las cartas a las 7 iglesias. Os invito al capítulo 2, versículo 12. Está hablando de una iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Notas que hay un simbolismo muy interesante entre el ángel de Jehová, que se presenta como príncipe del ejército ante Josué, y lo que aquí tenemos en el libro de Apocalipsis? En el combate espiritual no cabe neutralidad. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí está presentándose, el Señor presenta ante la iglesia una acción diabólica. Vas a tener problemas, las huestes de maldad luchan contra ti. Y hay una advertencia muy seria en el versículo 16. Hay problemas en la iglesia, por tanto arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra los que no están en orden con la espada de mi boca. La posición para la victoria está justamente en los versículos que leíamos antes, versículos 14 y versículos 15 de este capítulo 5 del libro de Josué. Versículo 14, la primera parte: yo soy el príncipe del ejército de Jehová que he venido ahora. Entonces Josué se postró sobre su rostro en la tierra y le adoró. Primera cuestión: humildad. Inclinado ante el Señor. En Isaías capítulo 66, versículo 2, la palabra dice que Dios bendecirá a aquel que es pobre y humilde y que confía solo en el nombre del Señor. La adoración es el reconocimiento del señorío de Cristo. Y dice ahí en el versículo 5 que así lo hizo, como el ángel de Jehová le mandó. La presencia de Dios santifica el lugar. La presencia de Dios demanda santidad porque Dios está en esa presencia en su santuario. Los requisitos para vivir una vida de victoria son sencillos: separación del mundo, santidad; comunión con Dios, limpieza; sujeción a Dios, obediencia. Y ahí se cierra el capítulo. El príncipe del ejército de Jehová manda a Jehová no preparar al ejército para la lucha, sino, versículo 15, segunda parte: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Necesitamos encontrar en este libro de Josué tantas y tantas ilustraciones y aplicaciones espirituales para nosotros. ¿Reconocemos, queridos hermanos, que Cristo es el Señor? ¿Reconocemos que la obra de Dios la puede hacer solamente Dios con su fuerza y no nosotros? ¿Reconocemos que para estar en comunión con Dios tenemos que vivir vidas santas? La santidad no es una opción de vida cristiana. La santidad es la única forma de vivir la vida cristiana. Yo pido al Señor que esta reflexión sencillísima y corta de este capítulo de Josué nos anime para seguir leyendo el libro y viendo la cantidad de bendiciones y de ejemplos que el libro histórico tiene para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. A Dios sea la gloria.